Bien, ahora vamos a leer Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si está casada, está confinada a estar con su marido, pero si su marido muere, puede casarse otra vez. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no es adúltera. O sea, si está casado y se va con otra persona, es adúltero. Pero si está casado y se le muere su esposo o su esposa y se va con otra persona, pues está bien, queda libre de estar casado porque ya quedó viudo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros morimos a todas las reglas de letra muerta y morimos al pecado por medio de la justificación que nos dio Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. O sea, la idea es que llevemos fruto, que seamos personas de fruto. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, cuando estábamos sin Jesús, vivíamos para nuestra carne y esa misma carne llevaba frutos para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Es decir, la ley es la que nos da la luz del pecado. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, versículo 8, ¿qué es lo que dice? El pecado sabiendo, o sea, me dijeron, no robe, entonces ya quería robar. Me dijeron, no codicie, entonces ya quería codiciar, porque la ley del pecado estaba en mí. Entonces, si me decían, no haga algo, ya uno quería hacer eso, porque eso es el pecado en nosotros. Dice el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, es decir, cuando yo era niño ni sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ya cuando crecí yo me di cuenta. Mi conciencia me decía lo que estaba mal. Y yo morí. ¿Por qué? Porque mi conciencia me decía, pero yo igual lo hacía, dice Pablo. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, por ejemplo, los 10 mandamientos que eran para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Pablo le pedía hacer esas cosas malas. Y todos nuestros cuerpos han sido así. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley es mala. Entonces los 10 mandamientos y todos los mandamientos de Dios son malos. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo empieza a decir, es que yo en mi cuerpo, bueno, ya lo vamos a leer, en mi cuerpo, yo quiero hacer el bien, quiero agradar a Dios, quiero portarme bien, no quiero enojarme, quiero honrar a mis padres, quiero ser honesto, quiero ser puro, quiero ser santo, quiero nunca mentir, quiero hacer todo en integridad. Pero dice Pablo, eso es lo que yo quiero, pero hay algo interno que me dice lo contrario y me lleva a hacer lo contrario y a pecar. Dice versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, aunque yo quiero hacer el bien, en realidad termino haciendo el mal. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, o sea, teniendo toda la buena intención, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, según mi espíritu, yo me deleito en honrar a Dios y en servirlo. Pero dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, quiero hacer el bien, pero algo me hace, mi carne, hacer el mal. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es lo que Jesús enseñaba cuando él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto. O sea, el espíritu quiere hacer el bien, mas la carne es débil. Por eso hay que velar y orar, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil.